Bueno, pues vamos a ir ahora a la traslación de la realidad a una fotografía. Es algo mágico de lo que venimos disfrutando tanto tiempo y además cada vez de una manera mucho más clara y más técnica. La vida del fotoperiodista, lejos de la mirada romántica, aventurera de este oficio, al final pasa factura en sus protagonistas. El fotoperiodista vizcaíno Fidel Raso está presentando estos días su último libro, Crónica de 30 años en primera línea, ETA, Euskadi y el mundo. Es una publicación auspiciada por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la editorial Beta. De hecho, varias fotos que salen en el libro están expuestas en este Centro Memorial de Vitoria. Mai Madrazo ha quedado con Fidel en un céntrico hotel bilbaíno para que nos cuente cómo ha sido su vida de reportero gráfico de Diario 16 en el País Vasco. Mai, ¿estás por ahí? Pues sí, hablamos de esa crónica, 30 años en primera línea, y un subtítulo que, bueno, pues que quizá da más información, ¿no? Las fotos que me ayudaron a no entender la vida. Es la historia de la perplejidad del fotoperiodista que tras sus viajes por el mundo, cubriendo guerras, cubriendo historias, llega a casa y tiene que cubrir un atentado de ETA. Bueno, Fidel Raso, ¿cómo te afectó a ti psicológicamente esa situación? Estar igual en una guerra en Irak o estar en el muro de Berlín y de repente llegar aquí y tener que cubrir un tiro en la nuca de ETA. ¿Qué pasaba por tu mente? Pues esa es la esencia del libro, de todos los conflictos, pues la caída del muro de Berlín, elecciones en Rusia, Sudáfrica, Sudamérica con favelas, Oriente Medio y tal. Cada viaje de esos, cuando volvía al País Vasco y veía, porque yo soy nacido aquí en el País Vasco, y veía que era una sociedad que tenía una sociedad bien alimentada, se entiende, una sociedad con una estructura política casi perfecta, con sus parlamentos, con sus instituciones. Después de lo que acababa yo de ver y que aquí se estuviese matando gente con tiros en la nuca, con coches bomba y dentro de una actividad civil, por decirlo así, como en cualquier otro lugar pacífico del mundo, no lo entendía. Me parecía de una brutalidad increíble. Bueno, y además que habías participado, habías sido testigo, además te envidio profundamente por haber sido testigo, por ejemplo, de acontecimientos como la reconciliación en Sudáfrica, el fin del apartheid, la caída del muro de Berlín, acontecimientos históricos de gran importancia y que se solucionaron sin balas. Sí, yo estuve unos pocos días en Ciudad del Cabo, donde me enteré en aquellos años que se estaba buscando de manera pacífica, con arrepentimientos casi públicos y tal, pues una nueva convivencia, ¿no? Me pareció fantástico que se buscaran esos acuerdos, casi que muchos de ellos afectaban de ciudadano a ciudadano, ¿no? Y claro, como he dicho anteriormente, luego volví al País Vasco y me extrañaba muchísimo que se matase a gente de manera tan cruel, por lo que supuestamente decían que querían los terroristas, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la caída del muro de Berlín, que estaba dividido el mundo entonces por dos superpotencias nucleares o atómicas con potencial nuclear, bien, pues la caída del muro de Berlín, la unificación alemana, se consiguió entre Honecker, el canciller Kohl y tal, sin disparar un solo tiro, sin un solo muerto. Fue increíble, lo que se diría una revolución sin sangre, ¿no? Claro, luego venía de Berlín y aterrizaba en Bilbao y veía pues que había habido un atentado, que se habían matado a 1, 2, 3 personas, un coche bomba, un acto terrorista, sabotajes y tal, y miraba a mi alrededor y decía, bueno, y esto... O sea, sencillamente, después de ver lo que había visto antes, decía, ¿y esto por qué se hace de manera tan cruel, ¿no? O sea, aquí hay instituciones que se pueden compartir las ideas y discutirlas, hay incluso la policía tan denostada, que algunos llamaban a la Guardia Civil chacurra y a las chañas y payos, tal, pues esa es una policía integral, que tú puedes estar de acuerdo o no con la policía, pero la tienes para tu seguridad. Entonces fue muy fuerte, sí. Bueno, después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, te fuiste a Sudamérica. Ya no podías más, tenías que marcharte de aquí, de este ambiente. Sí, de alguna manera también el periódico pues entró en crisis. Yo llevaba ya casi 10 o más años, no sé, he perdido la cuenta, en la primera línea del terrorismo y de la política del País Vasco, y sí, me marché a un nuevo trabajo que me había salido en Ecuador, en Sudamérica,
y pues de alguna manera estuve un año y casi me pasó lo mismo, ¿no? Estuve allí, pues fue muy plural, coincidió una reunión de jefes de Estado, de jefes militares de América, en la que estuvo el propio Pinochet. Tuve la suerte de estrechar la mano a un Kennedy, a Michael Kennedy, que estaba con un empresario donde me habían invitado a hacer unas fotos y una información. Estaba con un empresario muy conocido que era Álvaro Noboa. Y visité las favelas, hice reportajes de las favelas, de gente que vivía sobre casas construidas de madera en el río Guayas, donde los niños pedían por la calle y tal. Y luego, pues reitero con el análisis que he hecho anteriormente, ¿no? Volvía al País Vasco después de estar un año y me integraba, entrecomillado, me integraba otra vez en el discurso de la violencia de unos, no voy a decir ni pocos ni muchos, ¿no? De unos que discrepaban de ti pegándote tiros, ¿no? No solamente aquí, pero los fotoperiodistas que comentas, ¿no? También a lo largo de tu experiencia, que es increíble que los fotoperiodistas de mi generación que estemos todos vivos, ¿no? Porque habéis tenido situaciones de mucho riesgo, no solo en Euskadi, en las favelas te pusieron un arma en la cabeza, has tenido situaciones de esas, ¿no? De estar en peligro. Sí, no lo cuento con la idea de expresar cualquier otra cosa que no sea informativa, ¿no? Sí, en Oriente Medio, cerca de la Franja de Gaza, pues me apuntaron con un M16 de manera muy violenta. En Sudamérica, pues un revólver. En el norte de Irak, pues que es una de las zonas más minadas del mundo también, pues anduve por allí hasta que vi a uno que le llevaban en camilla con una pierna destrozada y tal. Sí, entonces he vivido en los conflictos, en los conflictos donde quizás crea y transmitir, y pueda decir y transmitir que la historia nos ha cambiado en este cruce entre 2 milenios y 2 siglos. Y sí, yo creo que es inevitable que como el factor humano, no el cultural o el intelectual, el factor humano se resiente porque es mucho conflicto el que estás viendo, ¿no? Claro, eso tiene que afectarte. Por cierto, que se dice, tu experiencia como fotoperiodista en tantos años, se dice que el acto de cubrir una guerra periodísticamente que ha cambiado mucho, que se ha convertido en una especie de espectáculo, sobre todo después de la Primera Guerra del Golfo. La Primera Guerra del Golfo, que se dice que fue la primera que se retransmitió en directo prácticamente las 24 horas del día, ¿no? Que se convirtió en una especie de espectáculo bélico. ¿Tienes esa sensación que ahora se hace espectáculo de la guerra? Bueno, yo lo único que puedo decir desde fuera es que la información también es cierto que se va transformando, ¿no? Las nuevas tecnologías te permiten cosas que antes no se podían hacer. Por ejemplo, hasta hace pocos años, antes del 2000, era muy difícil las conexiones en directo, eran muy difíciles fotográficamente, no había una tecnología, ni siquiera casi teníamos teléfonos móviles, ¿no? Había que arreglarse por otros medios, no solo las potencias mediáticas del mundo pues podían tener algún satélite, unirse a alguna cadena de satélites para hacerlo. Es evidente que ahora ha cambiado. Yo no sé si se busca el espectáculo tal, no me atrevo a decir, pero es cierto que ahora los nuevos modelos de información tienen especial interés en lo visual y en lo continuo. Entonces, en lo visual es evidente que necesitan imágenes continuamente y a nivel informativo estar haciendo información, aunque sea pequeña, continuamente. Para mí eso tiene un pequeño peligro, que es que la saturación de información pues puede hacer que el receptor de las imágenes, de la información, o sea que los ciudadanos pues se relajen ante tanto aluvión de información, ¿no? Bueno, pues aquí está esta gran crónica, como él mismo la ha definido, la gran crónica que es 30 años en primera línea, ETA, Euskadi y el mundo. Fidel Raso, una gran crónica y también un libro de lectura obligada para los jóvenes que están estudiando ahora periodismo, para los jóvenes que quieren ser periodistas, los que quieren decidirse por el fotoperiodismo, un libro de consulta imprescindible. Eskerrik asko, Fidel. Eskerrik asko, Danori, gracias a todos y un abrazo fuerte a todos los compañeros de la emisora. Radio Popular, Herri Irratia.